Buenas noches, familia terrorífica. Escuché la historia del viernes en el canal y tomé la decisión de platicarles lo que nos pasó a unos amigos y a su servidor hace un año. Nunca pensé que una noche de retos y risas se convertiría en la peor experiencia de mi vida. Soy Alejandro, pero por respeto cambiaré los nombres de mis amigos en la historia. Hasta hace un año era un escéptico total de cualquier cosa paranormal. Esa noche me acompañaron mis amigos Carlos y Ricardo, quienes compartían mi incredulidad, o al menos eso creía. Todo empezó como una broma entre nosotros. Carlos, siempre el bromista, nos retó a pasar una noche en el cementerio de un ejido cercano a la ciudad, un lugar olvidado en el estado de Coahuila que, según él, estaba lleno de historias de brujería y cosas extrañas. Al principio me reí y acepté. Pero esa decisión cambiaría mi vida. Nos encontrábamos a mitad de la noche, con linternas en mano, caminando hacia el cementerio. El aire era frío, y el lugar estaba cubierto de una densa niebla que hacía todo más sombrío. No había luces alrededor, solo nuestras linternas y el sonido de nuestras risas nerviosas. Carlos nos iba contando historias de terror, burlándose de las leyendas locales. Ricardo y yo intentábamos reírnos, aunque en el fondo sentíamos que algo no estaba bien. Al llegar al cementerio, el silencio era abrumador. Las lápidas se extendían ante nosotros como sombras, y los árboles de pinacate de alrededor parecían retorcerse bajo la luz de la luna. Comenzamos a caminar entre las tumbas, observando las fechas grabadas en las lápidas y tratando de desviar la atención de los escalofríos que comenzaban a subir por nuestras espaldas. Tras unos minutos, Carlos nos llevó a una tumba al fondo del cementerio, una que parecía haber sido abandonada hace mucho tiempo. Ahí nos encontramos con un escenario perturbador. Había símbolos extraños grabados en la piedra, símbolos que ninguno de nosotros había visto antes, y varias velas negras todavía encendidas como si alguien hubiese estado ahí hacía poco. Ricardo, que siempre había sido el más tranquilo, sugirió que nos fuéramos, pero Carlos, en un tono desafiante, levantó la voz. «Reto a cualquier espíritu presente a manifestarse», dijo Carlos, con una sonrisa burlona. Me quedé inmóvil, viendo a Carlos reír, pero en cuanto esas palabras salieron de su boca, un viento fuerte y helado comenzó a soplar, como si algo se hubiera despertado con sus palabras. Las velas negras se apagaron de golpe. El ambiente se volvió pesado. Podía sentir una presencia, como si algo o alguien estuviera observándonos desde las sombras. Fue entonces cuando vi la primera figura. Apenas podía distinguirla, pero era una silueta negra que parecía moverse entre las lápidas, deslizándose sin hacer ruido. Le hice señas a mis amigos, pero cuando Carlos y Ricardo la vieron, el pánico se apoderó de nosotros. Voces comenzaron a susurrar desde todas partes, mezclándose con el viento, pronunciando palabras que no podíamos descifrar. Después, un grito muy fuerte como de un hombre se escuchó a lo lejos. Era como si el cementerio mismo estuviera vivo, como si nos hubiéramos adentrado en un lugar que no debíamos profanar. Ricardo empezó a gritar que debíamos irnos, y todos comenzamos a correr sin dirección, tropezando con las lápidas y con los arbustos secos que cubrían el terreno. Al correr por uno de los pasillos del cementerio, nos topamos con un hombre alto y delgado. Era el velador del cementerio. Nos detuvimos en seco, respirando con dificultad. El velador nos miró con una mezcla de enojo y preocupación. Nos regañó por estar ahí y nos advirtió que el cementerio no era un lugar seguro, sobre todo por las noches. Aquí, en este cementerio, dijo en voz baja el velador, hay gente que viene a hacer cosas que no entienden, actos de brujería y pactos oscuros. Lo que ustedes vieron no es algo con lo que deban jugar. Mis amigos y yo solo lo escuchábamos en silencio, todavía temblando. Sin decir más, el velador nos acompañó a la salida y sin mirar atrás,
nos dirigimos de vuelta a nuestras casas. El camino de regreso en el auto fue tranquilo. Pensé que todo terminaría ahí, que fue solo una mala experiencia. Pero al llegar a casa, comenzó lo peor. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos extraños en mi habitación. Como unas uñas rasguñando las paredes, los ruidos parecían venir de todos lados. Me levanté y revisé cada rincón, pero no había nadie. Traté de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero a la noche siguiente, los ruidos fueron más intensos. Escuchaba pasos en el pasillo, justo afuera de mi puerta, y veía sombras que se movían a través de las paredes. Hablé con Carlos y Ricardo, y ambos estaban pasando por lo mismo. Carlos incluso tenía marcas inexplicables en su piel, como si algo lo hubiera mordido en sus piernas durante la noche. Ricardo comenzó a soñar con figuras oscuras que lo observaban desde su ventana. Ninguno de nosotros podía explicar lo que estaba sucediendo, pero todos sabíamos que había comenzado esa noche en el cementerio. A medida que pasaban los días, la situación se volvía más aterradora. Una noche, al revisar el espejo de mi baño, noté que mi reflejo parecía moverse por sí solo, sonriendo con una expresión que no correspondía a la mía. Sentí el terror invadir mi pecho, y por primera vez en mi vida, me desmayé. Carlos estaba tan desesperado que hizo venir a un sacerdote para bendecir su hogar. Al principio, pensó que lo había logrado, pero esa misma noche, las manifestaciones regresaron con más fuerza. Ricardo probó la ayuda del Internet, donde leyó de un amuleto para protección, la famosa medalla de San Benito. Sin embargo, esa protección parecía insuficiente. Ricardo me llamó a las 2 de la madrugada diciendo que la medalla le quemaba la piel cada vez que intentaba ponérsela. Yo, por mi parte, decidí buscar algo más profundo. Decidí acercarme al cristianismo, algo que jamás pensé que haría, y empecé a leer la Biblia y a orar cada noche, en un esfuerzo desesperado por liberarme de lo que había traído a mi vida esa noche en el cementerio. A medida que mi fe aumentaba, notaba que la actividad en mi casa disminuía, aunque Carlos y Ricardo no tuvieron tanta suerte. Carlos cayó en una profunda depresión. Sentía que algo lo perseguía, que algo oscuro lo observaba desde cada esquina. Empezó a distanciarse y finalmente se mudó de ciudad buscando escapar de las sombras. Ricardo, aunque menos afectado, confesó que a veces despertaba a mitad de la noche con un susurro incesante en su oído, como si alguien le pidiera regresar al cementerio. Ahora, después de todo, me doy cuenta de que esa noche en el cementerio nos cambió para siempre. Ya no soy el mismo Alejandro, escéptico y curioso, sino alguien que ha aprendido de la peor forma que existen cosas más allá de nuestra comprensión. Fuerzas oscuras con las que no se debe jugar. Desde esa noche, me he dedicado a mi fe, y aunque sigo teniendo pesadillas, siento que estoy en paz. A todos los que escuchen esta historia, les digo lo mismo que el velador del cementerio nos advirtió esa noche. No jueguen con lo desconocido, porque las consecuencias pueden ser mucho peores de lo que imaginan. Querida familia terrorífica, si les ha gustado esta historia, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para no perderse ningún video y dejen en los comentarios si alguna vez han entrado a algún cementerio en la noche.